Buenos días a todos esta mañana, a todos los que me ven. Es un placer estar con ustedes esta mañana, sobre todo hoy en el día de resurrección. Recuerda que estamos estudiando sobre Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Vamos a seguir el tema, la próxima semana. Pero hoy, como es el día de resurrección, vamos a enfocarnos en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Amén. La bendición más grande que tiene el creyente es que Cristo ha resucitado. Bueno, ¿qué les parece si oramos? ¿Vale? Vamos a orar. Querido Padre, bendecimos tu nombre esta mañana. Gracias por tu amorosa palabra enfocada en ti, no en nosotros. Y gracias porque cuando tú oraste, dice que esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Señor, esta mañana oramos para que a través de la palabra nosotros te podamos conocer a ti, el único Dios verdadero, y a nuestro Señor Jesucristo. Ilumina nuestros corazones, por favor. Gracias por tu palabra. Gracias porque nos dan evidencia de que tú eres el Señor real, verdadero, único, el eterno Dios. Por favor, ministranos mientras compartimos tu palabra, la leemos, la estudiamos. En el nombre de Jesús, gracias. Amén. Bueno, esta mañana quiero compartirles el tema acerca de la base. Nuestra fe se basa en hechos reales. No es una fe incierta, es una fe verdadera. Tiene base profunda. Y quiero mostrarles lo que Pablo nos muestra, 3 pruebas importantes en cuanto a la resurrección. Número 1, el testimonio personal. Vamos a leer 1 Corintios capítulo 15, del 1 al 28. Así que vamos a mirar el testimonio de su salvación, número 1, las escrituras del Antiguo Testamento. Cristo fue visto por muchos testigos y evidencias de la doctrina de la resurrección. Bueno, como les digo, nuestra fe se basa en hechos. Amén. Cuando nosotros leemos o pronunciamos las palabras del credo apostólico en el punto 2, creemos en Dios Padre, pero también creemos en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los sepulcros y al tercer día resucitó entre los muertos, subió al cielo y está sentado a la diestra del Dios Padre Todopoderoso, y allí vendrá a juzgar a vivos y a muertos. También el punto 11 también del credo, la resurrección del cuerpo. Y el 12, la vida eterna. Amén. Nuestra fe se basa en hechos verdaderos. Estamos confesando nada menos que el carácter absoluto, únicamente sobrenatural de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Cuando leemos el credo apostólico, cuando lo estamos hablando, estamos confesando lo que creemos. Ninguna otra religión del mundo ha elaborado una confesión que incluya afirmaciones como esta. Hay tantas religiones. Yo tengo un libro de religiones, pero tengo aquí algunas de todas las religiones que hay. Bueno, no son muchas, pero aquí en este papel, pero son muchísimas. Desde el tiempo de Caín, Caín es el fundador de su propia religión, y a través de Caín todos han fundado su propia religión, acomodándose a su manera. Cuando veo a Buda, Mahoma, José Smith, Confucio, Zoroastro, Mao Zedong, Hare Krishna, entre otros, estos hombres han dejado muchos libros, han dejado muchos seguidores, pero se han muerto. Así que, aunque tienen muchos seguidores, han dejado un libro. Mahoma tiene el Corán, José Smith tiene el libro que supuestamente se le apareció, el libro mormón, tantas cosas así. Entonces, tienen una religión, pero sus fundadores murieron. El cristianismo es la única religión que tiene el fundador vivo.
Pablo nos presenta 3 pruebas importantes en este punto y vamos a mirarla. Una está en 1 Corintios capítulo 15, verso 1. Dice así: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, en el cual también perseveráis. 3 cosas: el evangelio que yo les prediqué, el evangelio que ustedes recibieron, pero el evangelio en el cual estamos perseverando. Interesante. ¿Y qué es el evangelio? Vayan y prediquen el evangelio. Cuando Cristo salió, cuando Cristo se fue, después de la resurrección, el Señor sube, dice: y vayan a todas las naciones y prediquen este evangelio. Y el que creyere en él será salvo. El que creyere y fuere bautizado será salvo. El que creyere. Nuestra fe se basa no en el bautismo, pero en Cristo Jesús como el que resucitó. Sigamos leyendo el versículo 2. Por lo cual, asimismo, si retenéis esta palabra que os he predicado, sois salvos, si no, creísteis en vano. Si retenemos la palabra que escuchamos, somos salvos. Si no, nuestra creencia, nuestro base en Cristo fue vano, no sirvió. Somos dignos de lástima, igual que todos los hombres. Un componente integral del mensaje del evangelio era el hecho de la resurrección de Cristo. Después de todo, un salvador muerto no sirve de nada. No salva a nadie. Ahora, Pablo prueba número 2. ¿Qué dice? Pablo está refiriendo a las escrituras del Antiguo Testamento. Desde Génesis hasta Malaquías tenemos profecías concretas de la venida del Señor Jesucristo, pero también después de que venga por nosotros. Toda la profecía está clara. Entonces está claro, al versículo 3 dice: porque primeramente os he enseñado que Cristo, lo mismo que Cristo los he enseñado, lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Porque primeramente os he enseñado lo mismo que yo recibí. Pablo había recibido el mensaje del evangelio. Lo recibió directamente del Señor mientras perseguía a la iglesia. Después el Señor le dice qué tiene que hacer. Entonces, lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Versículo 4, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. ¿Cuáles escrituras? Voy a leerles alguna de estas. Por ejemplo, estamos en Isaías capítulo 53, 4 al 5. Es una profecía tan clara. Dice: ciertamente Cristo, Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas nosotros fuimos curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, dice el eterno Dios, y cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado, está hablando del Señor Jesucristo, angustiado y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció, y así no abrió su boca. Podemos ver entonces la condición del hombre caído, un hombre pecador. Muchos creen que hay que arreglar la autoestima del hombre. Y hay muchos cursos que hablan sobre cómo arreglar la autoestima del hombre. El hombre no tiene una autoestima baja. El hombre tiene una autoestima muy alta. Cuando vemos la fotocopia, la copia de lo que Dios dice del hombre a través de la palabra, qué bueno cuando lee la palabra, porque a través de la palabra es que nos conocemos a nosotros mismos. Cuando conoces a Dios, nos conocemos a nosotros. Entonces la palabra tiene una radiografía increíble acerca del hombre. Yo nunca había visto esta radiografía hasta que comienzo a conocer a Dios. Yo creí que era un hombre bueno,
no bailaba pegado, no me emborrachaba, ciertas cosas que pensaba que eran malas, no las hacía. Era aparentemente bueno, pero sin embargo, la Biblia dice que el hombre es tan autosuficiente. Dice que es apartado de Dios, aborrecedor, soberbio de Dios y altivo, inventor de males, hipócrita, amador de placeres, amador de sí mismo, enemigo de Dios e injusto, en tinieblas, viviendo en los deseos de la carne. Esta radiografía solamente nos muestra que realmente la condición del hombre es mala. Allá en Jeremías capítulo 17, 9 leemos, dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, otra palabra lo traduce incurable. ¿Quién conocerá el corazón del hombre? ¿Quién? Es incurable. Yo, Hashem, yo el eterno Dios, yo que escudriño la mente, el corazón, para dar a cada uno conforme a su camino y conforme al fruto de sus obras. También el salmista en el Salmo 77:10 llegó a la conclusión, dice, enfermedad mía es esta, traeré pues a la memoria los años y de la diestra del Altísimo. Oh, qué interesante. Llegar a la conclusión de lo que somos. Solamente cuando tú lees la palabra del Señor te das cuenta quién eres. Somos realmente gente que realmente no puede cambiar. Incurable, como dice la palabra. Somos incurables. Y allá en Isaías 6:8 dice que desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. Eso es lo que somos. Cuando uno ve, por ejemplo, Alcohólicos Anónimos es una organización que está ayudando a todas las personas alcohólicas, pero cada vez que tiene una reunión tiene que presentarme, yo soy fulano de tal, yo soy alcohólico, y así pasen 20, 30 años, seguirá diciendo que es alcohólico. Bueno, ¿qué es lo que tenemos que reconocer nosotros? Que somos pecadores. El evangelio solamente es para pecadores. Así que si tú eres un pecador, calificas en el plan. Somos pecadores. Ahora, Él resucitó para nuestra justificación. Ahora mira el Romanos 4:25, dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Qué hermoso. Él fue entregado por nuestras rebeliones, nuestras transgresiones, nuestros pecados, y resucitado para nuestra justificación. Y Efesios 2:5 dice, aún estando muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. El Señor no nos lavó para luego amarnos, no, Él nos amó en delitos y pecados sucios y puerquitos, y luego nos lavó con su sangre preciosa. Al que nos amó y nos lavó con su sangre preciosa. Ahora, la profecía, conforme a las escrituras del Antiguo Testamento, vemos en Oseas 6:2, dice, no nos dará vida después de 2 días. Al tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. ¿Qué profecía allí atrás en Oseas? Nos muestra que Él es el que nos va a dar vida. Y dice, después de 2 días, al tercer día, nos resucitará y viviremos. Todavía no había venido y ya están hablando las profecías, conforme a las escrituras, desde Génesis hasta Malaquías. Ahora, prueba de 3 testigos. Otra prueba, Cristo fue visto por testigos. Ahora, en el versículo 5, 1 Corintios 15:5, si tú tienes tu Biblia, léala y subrayela por favor. Dice, y que apareció a Cefas es Pedro, y después de 2 a los 12 apareció, y a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros duermen. Después apareció a Jacob, después a todos los apóstoles. Jacob, el hermano en carne del Señor Jesucristo. Jacob, Santiago, apareció a él.
En versículo 6 dice, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven y aún otros duermen. Ya están con el Señor. Y dice, después apareció, versículo 7, a Jacob y después a todos los apóstoles, y a lo último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Cuando estaba listo a morir, Él me apareció. Versículo 9, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, porque no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Ahora, aquí podemos encontrar un hombre muy religioso. Cuando vemos el currículo de él, vemos su confianza en la carne. ¿Quién era Saulo? Saulo, que después recibe el nombre de Pablo por los gentiles, seguía siendo Saulo para los hebreos. Pero ¿quién era este Saulo? Era un hombre muy reconocido, había estudiado en la mejor universidad de su entonces, era circuncidado al 8º día, igual que la ley. Era un israelita, un benjamita, hebreo de hebreos, fariseo perseguidor de la iglesia. En cuanto a la doctrina fariseo, la palabra fariseo quiere decir que era un hombre de leyes. Después la palabra se vuelve fariseo como la conocemos nosotros como un hipócrita, pero fariseo era un hombre que conocía la ley. Educación, Pablo como fariseo celoso y observante de la Torá, de los 5 libros de la ley, la Torá. Era un hombre observante, un hombre que no tenía tacha, era un hombre religioso. Pero dice el versículo 10, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vana para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Qué interesante que Pablo ya muestra que es la gracia del Señor, que ha sido salvo por la gracia, que no es por las obras. La resurrección es el principio fundamental del Evangelio. Los tratos de Dios en gracia hacia el hombre. Versículo 3:23 de Romanos dice, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. El hombre todo ha pecado. El hombre destituido, descalificado de la gloria de Dios. El hombre no puede arreglar su vida. Evidencias de la doctrina de la resurrección. Vamos a ver los siguientes versículos. Vamos al versículo 12. Pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, como dicen algunos entre vosotros, que no hay resurrección de muertos. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Versículo 14, si Cristo no ha resucitado, vana entonces es nuestra predicación y vana es nuestra fe. 14, y aún somos hallados falsos, testigos falsos de Dios, porque hemos testificado contra Dios que Él resucitó a Cristo, a quien no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Verso 16, pues si los muertos no resucitan, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Versículo 17, y si Cristo no ha resucitado, vuestra fe es falsa y estáis en vuestros pecados. Entonces también los que han dormido en Cristo han perecido. Si hemos esperado en Cristo para esta vida, solamente somos de todos los hombres los más dignos de lástima. Otra palabra lo dice, los más dignos, somos miserables, somos dignos de vergüenza. Oye, qué interesante la traducción de la palabra en otras versiones. Somos dignos de vergüenza, somos dignos de lástima. Bueno, somos iguales que todas las religiones del mundo, que tienen un fundador, que tienen un libro y que tienen muchos seguidores, pero está muerto. Todos esos seguidores están muertos. Eso es lo más terrible. Si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación. Entonces Pablo nos muestra unas 7 resultados lógicos. Número 1, si no hubiera resucitado, entonces todavía Cristo estaría en la tumba.
Estuve en la tumba del Señor en Jerusalén. Oh, qué tremendo estar allí en ese lugar. Y ahí saber que ahí pusieron al Señor, pero que ya no está en la tumba. Oh, también otra cosa, que la predicación resultaría vana. No sirve para nada predicar este evangelio. Y nuestra fe sería vana también. No sirve para nada. ¿En quién hemos puesto nuestra confianza? Oh. Y además, los que dieron el mensaje lo dieron en una manera falsa, fueron falsos. Y los que han confiado en el Señor seguirán muertos en sus pecados. Así que el evangelio sería espurio, falso, ilegítimo, no auténtico, nada tiene sentido. También en estos 7 puntos nos muestra que los que murieron en Cristo hubieran perecido como perros. Moriremos y listo, nos morimos y ya como los animales, no tiene sentido. Y por último seríamos dignos de compasión por tener esta creencia. Y estaríamos siguiendo una ilusión que no ofrece nada. Qué increíble estos 7 puntos que nos muestra este versículo. Y ahora podemos entrar a la resurrección de los creyentes. Y Pablo aquí nos muestra cuándo resucitan los muertos. Mas ahora en Cristo, versículo 20 al 21, dice, mas ahora en Cristo, ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Aunque así como en Adán todos mueren, así también todos en Cristo serán vivificados. Pero cada uno en su orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Había una creencia en aquel tiempo que Cristo no había resucitado. Ya hoy continúan con la misma doctrina. Cristo no ha resucitado. ¿De qué sirve poner la confianza en Él? Pero aquí el apóstol Pablo nos muestra en estos versículos 22, así que como en Adán todos mueren, lo vemos en Génesis, cuando el hombre cayó, el día que tú comas del árbol del bien y del mal, ese día morirás. No solamente físicamente, pero espiritualmente. Todos mueren. Y la realidad que cuando enterramos nuestros muertos, he tenido que oficiar varios funerales de diferentes personas, de clases sociales, y llegamos a la conclusión. Cuando yo estoy ahí en el féretro, llego a la conclusión, ¿qué es el hombre para que tú pienses en él? ¿Qué es el hombre? ¿Se murió? ¿Estaba listo? ¿Estaba preparado? Pero es interesante que Pablo también en este versículo dice, en Adán todos mueren, pero también el segundo Adán, Cristo, todos serán vivificados. Pero el versículo 23, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias y luego los que son de Cristo en su venida. Espero que podamos estar, y quiero decirle, ojalá tú estés en esa venida. ¿Qué dice 1 Tesalonicenses 4:16? Lo leemos la semana pasada. Porque él mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Qué bueno. Solo los cristianos que estén en la primera resurrección son los que partimos con Él. Espero usted esté para la primera resurrección. El primer Adán desobedeció a Dios, introdujo el pecado, el dolor, la muerte y el mundo. La gente dice, bueno, ¿y por qué sufren los inocentes? ¿Por qué hay tanto sufrimiento? ¿Por qué hay un Dios injusto? Bueno, porque el pecado trajo la pobreza, trajo la miseria, trajo el sufrimiento, trajo la muerte, la enfermedad, el dolor. Pero el postrer Adán obedeció, el Padre de toda vida y justicia. Así que cuando estemos con el Señor ya no habrá hospital, no habrá cárceles, no habrá muerte, no habrá dolor. ¡Qué lindo!
la glorificación. Ahora, Hebreos 9:27 nos recuerda una cosa importante. De la manera que está establecida para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Nos está recordando que hay una sola muerte y después de esto el juicio. Así que el hombre tiene que estar preparado. Ahora vamos a mirar la resurrección de los impíos. Es otra cosa. Allí en Daniel dice, y muchos de los que durmieron en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Daniel 12:2. Interesante. Unos para vida eterna y otros para confusión eterna. En este momento de esta enfermedad que tenemos por todo el mundo corriendo, este virus que ningún presidente puede arreglar, ningún hombre puede arreglar, nos muestra la soberanía de Dios. Dios es soberano. Y no importa qué riqueza, no importa qué fortaleza tengas, el hombre no puede arreglar su problema. Solo el Señor puede arreglar. Ahora, muchos se levantarán. Hay muchos muriendo hoy. Espero que algunos de los que ya estén en ese proceso de muerte reconozcan al Señor Jesucristo como el único Señor que puede darnos vida. Y allá en Apocalipsis dice, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie delante del trono. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida. Y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros según sus obras. Hay un libro en el cual están registradas todas nuestras obras. Hay un libro, y aquí está hablando de estos, y vi aquellos muertos que estaban siendo levantados. Y luego el versículo 13, y dice, y el mar entregó los muertos que estaban en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que estaban en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Aquí nos quita la teoría de la reencarnación, que el hombre reencarna. ¿Han escuchado eso ustedes? Sí, siempre hay filosofías que vienen y engañan. Pero no, la palabra no dice eso. Dice que el hombre morirá una sola vez y después de esto el juicio. Y me preguntan algunos, el pastor, ¿y qué pasa con aquellos que están incinerados? ¿Qué pasa con aquellos? Bueno, si se quemaron, si se cenaron, el mar entregó a sus muertos que estaban en él. ¿Y cómo buscarán los muertos que estaban en él? Dice que el cuerpo vuelve a la tierra como era y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. ¿Dónde tenemos esa revelación en Génesis? El cuerpo vuelve a la tierra y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Entonces, van por los cuerpos. El mar entregó los muertos que estaban en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que estaban en ellos y fueron juzgados cada uno según sus obras. Entonces aquí estamos viendo la muerte de los que realmente no confiaron en Cristo Jesús como su Señor. Los que pensaron que ellos podían arreglar todo. ¿Cuál es el mandato de Cristo a nosotros después de la resurrección? Allá leemos en Mateo 28, 19 y 20, por tanto vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enséñeles que guarden todas estas cosas y yo estaré con vosotros hasta el fin. Este es el mandato. Esta es nuestra predicación, que Cristo vive, que el fundador del cristianismo vive. Qué hermoso. He tenido la oportunidad de estar en varias reuniones con tanta gente de diferentes países, diferentes lenguas, diferentes culturas, juntos en una reunión de creyentes. Tuve la oportunidad de ver a un judío con un alemán, un judío con un árabe que se odian,
tienen problemas grandes por, otra vez, las consecuencias del pecado. Sin embargo, en Cristo reconciliados. Solo Cristo nos reconcilia. Solo Cristo, cuando estamos con Él, cuando venimos a Él, podemos reconciliarnos con el hombre. De lo contrario, usted no puede reconciliarse con la gente. Hay gente que trata de hacer la paz, pero yo estoy haciendo la paz con mi marido, con mi esposa, con mis hijos, y no he podido hacer nada porque cada vez que intento, cada vez se complica la situación. Claro, no podemos arreglarla. Lo único que podemos nosotros es primero arreglar nuestra propia vida, nuestro propio conflicto. ¿Cómo lo arreglamos? A través de venir a Cristo como nuestro Señor y nuestro Salvador. Qué importante, venimos a Él. Él es el que nos cambia, nos transforma. Y luego, entonces, tenemos paz para con otras personas. Yo anteriormente vivía en conflictos con todo el mundo. Todo el mundo era mi enemigo. Tenía enemigos por todos lados. Y los que no tenía, pues los inventaba. Y siempre había acusaciones. Mire cómo usted piensa, mire lo que dijo, mire lo que hizo. Para mí que tiene algo contra mí. Un poco de cosas. Lleno de malicia llegué a Cristo. Malicioso y engañador. Cuando vine al Señor, Él cambió mi vida. Él transformó. ¿Por qué predicamos este evangelio? ¿Por qué lo predicamos? Porque solo el Señor Jesucristo es el único que puede transformar al pecador. Nosotros somos como paralíticos. ¿Usted le puede decir a un paralítico que camine? No, no se le puede decir que camine. Es imposible. Así estamos nosotros, endeudados, en bancarrota con Dios. Pero Cristo pagó el precio de nuestros pecados y por eso somos salvos. Primera de Timoteo 2, capítulo 2, los versos 4 al 5 dice: el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios. Oye bien, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Cómo se llama? Jesucristo. Amén. Gracias que no es el pastor. Gracias que no es ninguna iglesia. Gracias que no es un obispo. Gracias que no es ninguna persona. Solo hay un mediador entre Dios y los hombres. Bueno, nosotros a veces queremos nuestros dioses también. Abrazamos los dioses. Cuando no nos sujetamos a este libro, tenemos que buscar por dónde meternos. Algunos tienen a Guaycaipuro, las 7 potencias africanas, el negro primero, María Leonza, todos los dioses por allá. Algunos caminan con su dios en las espaldas. En los aeropuertos grandes me doy cuenta de a veces cuando vienen tantas culturas a un aeropuerto grandísimo, vienen y veo por ejemplo los de India con sus dioses. Algunos traen un elefante, otros traen una rata porque creen que la rata, otros traen un Cristo colgado. Tantos dioses que tenemos. Al Cristo muerto, otros cargan el Cristo negro. Oh, qué cosa. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Entonces, el apóstol Pablo en Romanos 10:1 dice: hermanos, está hablando a los judíos, hermanos, les dice: el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Él era un hombre religioso, él era un hombre que tenía tanta religión. Pero ahora cuando se encuentra con Dios, cuando se encuentra con Cristo, cuando cae allí al suelo, ¿y quién eres? Dice: yo soy a quien tú persigues. Él pensaba que perseguía a la iglesia, pero estaba persiguiendo al Señor. Tú me persigues. Cuando tú vas en contra de Dios, tú estás persiguiendo a Dios. Tú persigues al Señor. Estás en contra de sus principios, en contra de sus mandamientos cuando tú estableces su propia regla.
Oh, ¿qué es mi oración? Dice el apóstol. Ciertamente, el anhelo de mi corazón y mi oración por Dios, por Israel, es para salvación. Y esa es mi oración por todos mis parientes queridos, por mis amigos, que conozcan a Cristo como yo le conocí. Que le conozcan para salvación. Y dice versículo 2 de Romanos 10:2, dice, porque yo les doy testimonio. Yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. La Biblia del siglo del oro dice, no conforme al verdadero conocimiento. ¿Cómo es esto? Porque les doy testimonio que tienen celo. Sí, la gente religiosa tiene celo de Dios. Usted ve a cada persona y dice, por favor, no me venga a cambiar de religión. Yo tengo mi propia religión, yo tengo mi propia creencia, no se sujetan a la justicia de Dios, sino a la que ellos han creado. Por eso fue la difícil situación de Caín. Dice que cuando vio a Abel y que el Señor recibía la bendición y recibía el sacrificio de Abel, sintió enojo contra su hermano. ¿Qué hizo Caín? Dice que hoy hay muchos como seguidores de Caín. ¿Cómo son los seguidores de Caín? Que tienen sus propias reglas a su manera y ordenan su vida a su manera. Cada uno tiene su propia religión a su manera. Interesante. Y dice el apóstol, ellos tienen celo de Dios. Es verdad. Usted ve a un musulmán, y allí está. En febrero, el día del ayuno de Ramadán, se reúnen todos a orar, solo hombres, multitudes de hombres. Y están allí por horas y ayunan 30 días. Oye bien, ayunan 30 días. ¿Quién de ustedes ha ayunado 30 días? Estos ayunan 30 días. Bueno, quiero decirles que el ayuno es un poco diferente. La cosa del ayuno de 30 días es que ellos cambiaron el horario. De día no come nada, pero de noche se comen todo lo que no se comieron en el día. Esa es la religión. La religión es una apariencia delante de los hombres. Así es la religión. Aparentamos delante de los hombres que somos justos. ¿Tienen celo de Dios? Sí. Ellos están allí orando, creyendo que Dios es verdad, y luego sacan el fusil y se van. Yo era muy religioso. Cuando le iba allá al sacerdote, le decía, Padre, perdóname porque yo me he robado una patineta, 7 Padres Nuestros, 8 Ave Marías, me iba con los Padres Nuestros, las Ave Marías y la patineta. El ladrón no se ha arrepentido en tanto que guarda la prenda robada. El ladrón no se ha arrepentido en cuanto no venga Cristo como su Señor y lo recibe a Él como el Señor resucitado. Versículo 4 dice, porque ignoran la justicia de Dios. Estas personas ignoran la justicia de Dios, procurando establecer la suya propia. No se sujetan a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo para justicia de todo aquel que cree. Así que no es por las normas judías, no es por la ley que somos salvos. La ley es un elemento que nos sirve cómo conducirnos en este mundo, cómo no robar, no matar, pero ello no nos sirve para la salvación. Cristo es el que nos salva. Amén. Versículo 9 de Filipenses dice el apóstol, y ser hallado en él no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo. La fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. ¿Qué es lo que nos sirve al fin y al cabo? Si tú quieres cargar toda la religión, cargar toda la ley, cárgala, no importa, pero no te va a servir para la salvación. Porque lo único que nos sirve para la salvación es Cristo. Pero otra vez, si Cristo nos resucitó, vana es vuestra fe, vana es vuestra predicación y en vano habéis puesto. Entonces, quiero decirles, queridos amigos, la vida eterna
es que conozcamos al Señor. Cuando el Señor compartió y está orando allá en Juan 17:3, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo. Eso es todo. Conocer a Cristo. La vida eterna no es un lugar. La vida eterna no es una religión. La vida eterna no es una filosofía. La vida eterna es una persona, Cristo Jesús. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo está muerto. Esa es nuestra predicación. ¿Tienes al Hijo o tienes la religión? Importante preguntarnos. ¿Tengo religión? Bueno, ¿y qué es la diferencia? El que tiene a Cristo se evidencia por sus obras. Por supuesto. Dice que los que son de Cristo han crucificado su carne con sus pasiones y con sus deseos. Diferente. Mientras que la religión nos permite vivir una vida confortable, vivir una vida de apariencias, pero no podemos vivir una vida auténtica. Así que quiero decirles, la vida eterna no se gana ni se merece. Ninguna cantidad de esfuerzo personal, ni buenas obras, ni actos piadosos, ni religiosos pueden ganar un lugar para el cielo para ti. No pueden. Nuestra fe se basa en hechos, recuerda, en el Cristo resucitado. Así que la bondad, el trabajo en la iglesia, yo trabajo todo, yo ayuno más que nadie, yo hago largas oraciones, religión, soy muy religioso, soy muy caritativo, doy a los pobres, y tengo buenas obras. Ninguna buena obra califica. Estaban preguntándole a un sacerdote en España, ¿y cómo usted cree que tiene la vida eterna? Y dice, hombre, pues, 40 años sirviendo a Dios, ¿cómo no voy a merecer la vida eterna? No la merece. No la merecemos. Ningún hombre merece la vida eterna. Así haya trabajado 40 años para Dios. No es por nuestras buenas obras. Es por lo que Él hizo en la cruz del Calvario. La salvación. Por favor, escuche bien. No es por lo que nosotros hacemos. No es por lo que tú haces. Es por lo que Cristo hizo en nosotros en el Calvario. Así que nuestra base se basa en hechos tangibles. Él nos amó y nos lavó con su sangre preciosa. Esto me hace acordar un día que estábamos en un grupo de jóvenes muy lindo y estábamos organizando un lugar para los niños de la calle, los gamines. Así que entre todos los que estamos ahí, decidimos, oramos y alguien dijo, no, pues yo tengo ropa que están trayendo de Europa, vamos a conseguir, hizo los contactos, hicimos todo, trajeron ropa de Europa y eran cajas grandísimas, cajas. Bueno, el paso era, bueno, vamos a traer dos buses grandes y ahí metemos todos los niños y luego los llevamos allá a un río, que era a las afueras de Bogotá, y allí los niños los bañamos. Así que recogimos todos los niños, 40 en cada bus, eran como 80 chicos. Yo iba adelante. Me tocó un chico que no podía soportar el olor. Fuera eso, vulgar, grosero y todo. Y el olor del bus era, horrible. Yo no lo podía aguantar. A este no lo podía aguantar al que estaba a mi lado. Pero sin embargo estaba haciendo una obra generosa. Al llegar al río teníamos pastas de jabón, las chicas les cortaron el pelo a los muchachos, a las niñas las arreglaron, vayan a un lado los muchachos, a otro lado las chicas, y allí fueron. Se bañaron, se cortaron el pelo, luego les dimos ropa. No lo podía creer yo. Qué lindos muchachos, habían unos tan bonitos. Yo los abrazaba. ¿Cuándo los abracé? Cuando estaban lavados, cuando estaban limpios. Así es, así somos nosotros.
Cuando estaban limpios los acepté. Cuando estaban con su ropa limpia, sus zapatos, todo limpio, yo los abracé. Sentí compasión. ¿Por qué decir los amé? Pero el Señor no hizo así con nosotros. El Señor dice que Él nos amó. Y luego nos lavó con su sangre preciosa. Por eso la resurrección es importantísima. Si Cristo nos resucitó, vana es nuestra predicación, vana es que estemos aquí, vana es que caminemos en una vida santa. Así que quiero dejarles recordándoles estas pruebas. Número 1, el testimonio de la salvación. Número 2, las escrituras del Antiguo Testamento como evidencia de la resurrección. Cristo fue visto por testigos y las evidencias de la doctrina de la resurrección. ¿Cómo podemos aplicar esto a nosotros? Muchas religiones aseguran que hay muchas maneras de creer en Dios. Buenas maneras. Confucio dejó un libro y confundió a muchos. Seguimos las religiones de este mundo, las religiones de nuestro corazón, pero la Biblia dice claramente que Jesucristo es el único camino a la vida eterna. Hechos 4, 10 y 12. Versículo 12. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre. Oye bien, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre. Así que vamos a orar. Cristo ha resucitado. Él es la esperanza del creyente. Así que creemos lo mismo, que el Señor fue resucitado al tercer día. Y hoy estamos celebrando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Él vive, hay alegría, hay gozo. Nuestro fundador vive. Y cuando el fundador vive, es diferente. Porque es el que maneja las cosas. El fundador vive y Él transforma la vida de los hombres. Vamos a orar al Señor y le vamos a dar gracias. Querido Padre, gracias. Gracias por enviar a nuestro Señor Jesucristo, a quien nos amó y quien nos lavó con su sangre preciosa. Y que este plan ha sido el canal para todo pecador. Sea como sea, todo pecador, los paganos, los moralistas pecadores, los religiosos y todos los hombres. Este mensaje de la resurrección, que tú resucitaste para todos los hombres que hemos pecado, para que todo aquel que llegue a Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo bendigo, Señor, a cada uno esta mañana y oro por la misericordia y el amor y la compasión. Ayúdanos a compartir esta palabra a nuestros seres queridos, a nuestros amigos, el mensaje de la salvación. Y esperamos en ti, que si es ahora que tenemos que ir, pues como dice el apóstol, que sea que vivamos o que muramos, del Señor somos, a Él pertenecemos. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Gracias que te pertenecemos a ti. Gracias que hemos sido comprados por la sangre preciosa de nuestro amado Señor Jesucristo, que puede limpiar cualquier pecado. El único que limpia los pecados, la sangre de Cristo Jesús. Te bendigo, Señor. Gracias por la audiencia esta mañana. Y bendigo a cada uno en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos queridos, oro que la bendición, y amigos queridos, oro que usted se acoja pronto al plan de salvación, para que participe en esta
primera resurrección. El Señor les bendiga, les guarde. Oro que sus hogares y sus vidas sean santificadas en Cristo Jesús. Muchas gracias. El Señor les bendiga. Amén y amén. Gracias.